Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. En el episodio anterior hablábamos sobre memoria institucional, experiencia acumulada y la importancia de aprovechar todos esos aprendizajes del pasado para seguir evolucionando en nuestras empresas. Y esta conversación nos llevó una y otra vez a una palabrita que creo que vale mucho la pena explorar con más profundidad. Y este es criterio, porque pues la experiencia por sí sola no genera valor. El verdadero valor aparece cuando esa experiencia se transforma en criterios que ayudan a tomar mejores decisiones. Y para continuar esta charla, aquí me acompaña nuevamente Ana Cristina Sánchez para ver cómo estos criterios pueden ayudarnos a fortalecer la confianza, la cultura y el liderazgo dentro de las organizaciones. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú, Efraín? Todo muy bien en este tema interesante que nos ha llevado a hablar de Este, cambios, de evolución, de innovación, de resiliencia. Y hablábamos sobre todo de este concepto de memoria institucional. Y me gustaría retomar algo que mencionabas, que es esta parte de que la experiencia se vuelve valiosa cuando se transforma en criterio. ¿Qué Ujú. entendemos por criterio dentro de una organización? Bueno, para mí el criterio es como ese razonamiento de esas pautas o razonamiento interior que te puede ayudar a decidir con base en principios claros y consistentes cuando no existe una respuesta obvia. Ujú. Entonces, es muy importante que las organizaciones enfrenten constantemente situaciones donde no hay una solución única o perfecta. El criterio permite que las decisiones se mantengan como con coherencia con lo que es la empresa, con los valores, con los sus objetivos y las prioridades. ¿Y cómo se va construyendo este criterio? Porque decíamos, una cosa es la experiencia y otra cosa es cómo esta experiencia se va convirtiendo en ese aprendizaje que genera criterios. ¿Es algo que se documenta? ¿Es algo que se va transmitiendo a las personas un poco como la cultura? ¿Cómo se va conformando ese criterio organizacional? Ese criterio, pues como comentamos en el episodio pasado, pues hay como criterio de procesos y hay criterio más bien como más personal y ético. Y yo pienso que cuando llegan a ser claros, cuando sí están más documentados, es cuando toman una relevancia interesante. Entonces es muy importante como comprender las cosas y esos criterios detrás de las decisiones. Y he observado que en el conflicto, pues no surgen por el resultado, ¿verdad? Sino Mm. que por la forma en que enfrentamos eso y pues la famosa incertidumbre. Y yo les doy como un ejemplo, como para que se imaginen, ¿ok? Es un ejemplito. Imagínense que hay dos personas que aspiran a una misma promoción, pero el resultado es el mismo. O sea, ninguna logró obtener en la posición, pero hay dos diferencias. A una simplemente le dicen, ¿sabes qué? Tú no fuiste la que decidimos contratar. Y a la otra, pues recibe toda una explicación muy clara sobre qué competencias fueron evaluadas, qué necesitan desarrollar a futuro para la próxima oportunidad. Entonces el resultado, pues fue el mismo, no fueron contratados, pero la experiencia emocional acaba siendo muy diferente para cada una de ellas. O sea, yo no sé si a ti te ha tocado pues estar en estos procesos de contratación, de atracción y talento, pero así sucede en muchas organizaciones. O sea, te dicen sí o no y no hay explicación o no te vuelven a hablar o lo que sea, ¿verdad? Entonces es muy importante como tener esa continuidad con una persona, pero además explicar. O sea, no te contratamos o contratamos al otro por tales cosas que necesitas desarrollar. O sea, yo pienso que una persona pues no puede recibir una promoción o un aumento sin entender de Ujú. dónde viene y qué se Exacto. valoró, qué requisitos como se consideran y para poder seguir desarrollándose. Entonces las personas no siempre necesitan estar de acuerdo. Vuelvo a esta última frase que había mencionado en el episodio anterior. Las personas no necesitan estar de acuerdo con la decisión, pero sí necesitan comprender los criterios que están detrás. Por supuesto, y creo que no pasa solamente en temas de selección, creo que es una constante, ¿no? Muchas veces los líderes, los jefes, pues
toman más tiempo comunicando decisiones y nada más qué se va a hacer que Ajá, realmente explicando por qué se va a hacer eso, ¿no? Cómo yo sí, pensé o cuál es mi racional para decir, vamos por allá. Y me parece en lo particular que no es un tema de justificación, no es decir, no no es es dar una excusa. explicaciones por Ajá, darlas, ¿no? ajá, Sino es exacto. marcar esa directriz o esa dirección de qué elementos están siendo importantes, cómo están Mm, jugando y por qué nos llevan a determinada vía. decisión. Ajá. Va por ahí cómo se va construyendo ese criterio, Cristina. Estoy de acuerdo con todo eso que dices. Y pensando como en los líderes, en lo que dijiste, que muchas empresas pues dedican más tiempo a decir pues lo que es, o sea, la decisión final, sin Ujú, explicar, pues yo pienso que sí es cierto, que eso es muy común en muchas ocasiones y que podría seguir pasando si la gente no se concientiza un poquito más. Y por ejemplo, cuando un director te avisa de la baja de alguien, en la empresa, cuando un jefe te comunica que ahora en vez de hacer esto vas a hacer esto otro, o cuando hay decisiones pero sin referencia, o sea, tú ujú, cómo te sientes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que comunicar una decisión, de explicar qué va a ocurrir y lo que va a implicar, tanto le ayuda a la empresa como al talento. Entonces, ujú. cuando los criterios son claros, las personas pueden anticipar esas expectativas, desarrollar capacidades y entender mejor cómo aportan valor. Y eso fortalece su confianza, la confianza en general, yo creo, de ellos mismos y de los de alrededor, y el compromiso y la cultura que se forma dentro de la organización. Y volviendo al tema que platicabas acerca de una promoción o un proceso de selección, creo que Ujú, también esta parte de tener criterios clave juegan un papel vital para transmitir un sentido de justicia, ¿no? Para ujú, poder explicar cómo fue tomada una decisión y también, pues, yo qué necesito para crecer, ¿no? ¿Qué nos está diciendo realmente esa retroalimentación, este resultado que yo obtuve y que también tendría que ser transparente para las personas, ¿no? claro, tener criterios claros es muy importante para la percepción de justicia, para esas personas que están dentro de algún proceso. Y pues la relación entre estas dos, pues es como muy estrecha, están muy pegadas. Y la Ujú, percepción de justicia no depende nada más de los resultados, sino de la transparencia, de la consistencia con la que tomamos las decisiones, como cuando nos pagan los bonos o las comisiones. ¿Por qué me pagas esto? ¿O por qué? ¿De dónde viene? O sea, ¿qué tanto necesito yo incrementar esto o hasta dónde puedo llegar en mi desarrollo? Entonces, no significa que todos reciban exactamente lo mismo, por ejemplo. O sea, no significa que, ¿sabes que ahora voy a aplicar una comisión más alta para todos los vendedores? ¿Y ujú, por qué, verdad? Sí, claro. porque a él igual que a él si yo hago más o porque él si mis resultados son, ¿verdad? Es como que hay bastantes, a lo mejor, situaciones en donde, como dijimos, es mucho mejor tener claridad de criterio para que ellos tengan como esa sensación de que conocen y que es justo lo que se les está dando. Y pues no sé, cuando las personas entienden, o sea, ese valor ya es diferente. Ellos ya saben lo que se esperan de ellos. Ellos ya saben como qué oportunidades o qué reconocimientos podrían tener. Aumenta esa percepción de equidad y disminuye la incertidumbre. Ahora, ¿yo cómo puedo transparentar más esos criterios? ¿Cómo puedo explicar mejor a mi equipo qué es lo que me lleva a tomar cierta decisión o yo cómo la estoy conformando? Porque creo que muchas veces ese proceso tampoco es tan consciente en las personas, ¿no? Muchas veces no nos detenemos a hacer a lo mejor una rúbrica de decisiones o a tener un sistema formal y objetivo que nos permita, pues hacer un análisis más sustanciado, ¿no? Sino que podemos tomar esas decisiones con criterios que a lo mejor pues derivan de esa experiencia, de esos aprendizajes, etcétera, pero que a lo mejor son un poco difíciles de transmitir. ¿Cómo lo podemos hacer para empezar a generar esa conciencia en los demás y a compartir nuestro racional? Bueno, pues yo pienso que lo primero es en verdad tener pues esa documentación y esa Ujú, apertura y transparencia dentro de la empresa
en todos los temas, o sea, no nada más en cómo se paga, ¿verdad? Y yo pues puedo pensar, por ejemplo, el papel de esa transparencia, de esos criterios y de esa sensibilidad que se genera, ¿verdad? Con temas, podría decir, tan fuertes para las personas porque también son parte de su supervivencia. Un papel como muy sumamente importante que pongo sobre la mesa y que quedó en mi mente, ya que en el pasado pues hubo un chorro de circunstancias en la historia de métodos no muy adecuados usados durante muchos años, y por las diferentes crisis vividas en México también y en el mundo, y hasta la actualidad, cambios recientes y nuevas leyes. O sea, por ejemplo, ahora está la integración de la IA y las nuevas leyes que vienen, que pues están, híjole, pues la reducción de horarios, la ley silla, que Ujú, todavía no se, o sea, no se impone por completo, ¿verdad? En especial, pues la de la transferencia que ya la tenemos muy cerca. ujú, Y con mayor necesidad las empresas como adaptarse a empezar a implementarlas, porque si no hay consecuencias. Entonces, pues el prepararse y el formar esa cultura sólida es muy importante en lo que mencionas. De hecho, también como que me fue muy visible todo esto, también por una participación que tuve en escribir un libro, en colaborar en escribir en un libro. Por eso me introdujiste como escritora. Es de colaborar en un libro con dos personas a quienes aprecio mucho y que son muy importantes en el mundo. Son como dos grandes líderes que han influido a nivel global y el poder concientizar, o sea, me motivó mucho el de ser invitada por ellos para escribir, pero también el poder concientizar a los líderes de pues todo eso que hemos estado platicando y de cómo ellos pueden adaptar métodos que pueden pues beneficiarlos, que ayuda. Y esto fueron como muchas de las razones por las cuales me gusta hablar de estos temas. Detrás de este tipo como de preguntas del por qué percibo esto, por qué gano tal salario, por qué el otro del mismo puesto o parecido en otra empresa gana diferente, por qué me promovieron o por qué, ¿verdad? ¿Qué ujú. necesito para crecer? Entonces existe una necesidad como muy profunda y el comprender los criterios con los que pues una organización le asigna el valor y para que esto debe de haber transparencia. Yo pienso que la transparencia juega un papel sumamente importante, que ya se puso sobre la mesa hace ya unos años y que apenas se está empezando a implementar y se quedó en mi mente, ya que en el pasado pues hubo circunstancias históricas, métodos no muy adecuados usados durante años y por las diferentes crisis pues ya vividas de guerras en México y en el mundo. Y en el paso de los años y hasta la actualidad, con cambios recientes y pues como la integración de la IA, las nuevas leyes que Ujú, están por llegar, o sea, la reducción de horarios, la ley SIA y pues esta de transparencia que mencionaba, con mayor necesidad de las empresas de adaptarse y a prepararse y formar una cultura sólida. Y de hecho también pues fue más visible con lo analizado la oportunidad de colaborar en un libro con dos grandes líderes de influencia global. Eso me motivó mucho como a aprender también de esta parte que estoy ujú. ahorita explicando y el concientizar a los líderes de las organizaciones, poder ayudarlos a tomar mejores decisiones sobre los métodos y los beneficios que les pueden ayudar. Y estos, pues, fueron algunas razones que te digo que me gustaron mucho y por las cuales colaboré a escribir Ujú. este libro que se llama Que vale nuestro trabajo, de Javier Fernández Aguado y Joseph Capelgui. Qué Y interesante, porque pues ahí estás hilando diferentes temas pues muy importantes, ¿no? Esa parte ujú, de justicia, de equidad, de transparencia, pero que no queda únicamente a un nivel conceptual, sino que va a esa parte, pues literal, de cómo se hacen las cosas en las empresas, ¿no? Cómo es ese criterio, ese aprendizaje, esa experiencia para ujú, poder transitar desde, pues repito, ¿no? Una parte de transparencia y de claridad hacia ajá. una parte de cultura y de evolución, ¿no? Sí, y pues detrás de todas estas preguntas que mencionabas, que mencionábamos en plural, de qué tanto gano, o por qué gano más, o por qué promovieron a la otra y no a mí, o qué necesito para crecer, pues existe una necesidad profunda que es ese comprender los criterios
y asignar un valor y ser muy transparentes, o sea, ya es Claro, hablar de la transparencia. Y pues pues, muchos años el valor del trabajo se asociaba pues con cosas que ahorita a veces se pueden pensar como extremas o no sé, pero antes era el esfuerzo físico, era como la jerarquía o el poder. ujú, En la antigüedad, como que, ay, pues tú eres como muy cercano a mí, entonces tú eres como el más de los más altos, o no sé, como de esa jerarquía, ¿verdad? claro. Entonces, o la antigüedad para tomar las decisiones. Entonces, como el tiempo, con el tiempo más bien, las organizaciones pues evolucionaron hacia modelos pues más estructurados y se consideran elementos como la responsabilidad, el conocimiento o esa memoria, las competencias, el Mm, impacto de sus actividades y la contribución a los resultados. Pues así, mientras escribí el libro, me di cuenta de algo interesante, que muchas personas creen que saben cuánto gana alguien más, que eso es lo importante, pero en realidad eso no es como la pregunta o la respuesta que están buscando. En realidad lo que quieren es como entender por qué, o sea, claro. esa preguntita del por qué que nunca se olvida, ¿verdad? Y el por qué existen ciertas diferencias. Entonces lo que buscan no es solamente la información, sino que buscan Ujú. la comprensión. Y volvemos a los criterios, ¿no? Finalmente, detrás de Ujú. un por qué hay un racional, ¿no? Así Hay un es. explícame cómo, explícame de dónde viene esto. Y a lo mejor para ir Así cerrando, es. te preguntaría, ¿qué características observan en esos líderes que logran generar ese sentido de confianza, de transparencia, de apertura? Ujú. Incluso cuando hay temas que parecen difíciles de tocar o difíciles de compartir con otras personas. Bueno, pues yo pienso que esos líderes, pues son los que generan la confianza Mm, y son las personas que ayudan a entender el qué y el por qué de las ok. decisiones. Entonces, pues muchas veces pensamos que la confianza se construye nada más por esa cercanía o por la empatía, pero tampoco es así. Por supuesto que son importantes, pero no es así, ¿verdad? Se construye Ujú, mediante una claridad y sobre pues, lo que estábamos mencionando sobre ciertos criterios de cómo ir caminando o hacer ujú. las cosas. Entonces, son líderes, o sea, para mí las características de los líderes pues son esos que explican, que escuchan, que acompañan y ayudan como a desarrollar el criterio, ¿verdad? Ujú. Los que ayudan a la empresa, al crecimiento de la empresa, pero también ayudan al crecimiento de los demás. Ayudar al Y, crecimiento de todos, a ese desarrollo, pues, de la ajá. organización y del equipo en su conjunto, ¿no? Sí, y eso genera mucha confianza. Toma como un papel importante. Por Sí. ejemplo, pues en la compensación o en los criterios de las decisiones. Me gustaría hacerte una pregunta ya para ir redondeando este episodio que me gusta hacerle mucho a todos nuestros invitados. Y esta Claro, es, sí. si pudieras regresar tal vez 5 o 10 años en el tiempo y darle un consejo de liderazgo a tu yo de aquella época, ¿qué le dirías? Híjole, o sea, 5 o 10 años, yo más bien te la voy a cambiar tantito. Yo me voy a ir como que 10, 15, 20 años atrás. O sea, ¿qué Perfecto, diría a me mí gusta. misma? Pues yo pienso que me diría muchas cosas, la verdad, que se me han ido aclarando con el tiempo. Una, como, y también son como consejos, pienso yo, Ujú, que o a tomar en cuenta. Una es que lo que ya decidiste estudiar, por ejemplo, no necesariamente marca tu vida laboral. Por eso dije hasta 20 años o más atrás. O sea, ujú, no necesariamente eso que estudiaste marca tu vida laboral y quién eres y qué sí. puedes hacer en tu vida, ¿verdad? Entonces no pasa nada para esas personas que están, por ejemplo, en ese momento de graduarse y de que no saber qué van a hacer. No pasa nada si cambias de carrera, de trabajo, de amigos, etcétera. Y pues una gran lección para mí, por circunstancias personales, ya como yo creo que ya son más cerca de los 15, no ya de los 15, pero más cerca de los 15 años, Ujú, es, es como las circunstancias personales en la vida, pues hay tantos cambios, de pequeños, grandes, o sea, pero todos los días hay, ¿verdad? En cualquier nivel. Y yo por eso recomiendo que cuando hay una crisis,
saber soltar. No necesariamente es como lo que te dije de que las empresas prefieren como olvidar y ya no avanzar, sino saber soltar, no olvidarlo, sino dejar que no se, Ujú, dejar lo que ya no se sirve, que no te ujú. sirve. O sea, lo que ya no te sirve, ¿para que lo sigues teniendo Claro. ahí dando vueltas? Y pues aceptar la realidad y ese presente para poder aprender y transformarte. También otro es pues enfocarse en el presente, justo lo que Ujú. acabo de mencionar. Investigar un poquito más. O sea, a mí se me quedó eso, siempre investigar un poquito más de actualizarte es bien importante. Sigue, no te rindas por circunstancias, o sea, de miedos y aunque sea poco a poco, pues busca lo que quieres. Aprender y escuchar mejor y comunicar mejor. Y pues sí, que esos miedos no te hagan bloquearte, sino para que la vida sigue. Entonces, confía en ti misma y pues adelante. Así cree en ti mismo. Excelente, Eso Cristal. Y, sería. y me encanta porque pues volvemos al punto de la evolución, ¿no? De esa Ujú, adaptabilidad, de ese cambio y de pues ser flexibles frente a todo lo que está sucediendo allá afuera. Otra vez, sí, construyendo ese criterio, ujú, construyendo esa experiencia en común para tomar pues mejores decisiones y yo cerraré diciendo no temer al futuro. así es, sí, claro. Pues Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos también a reflexionar sobre cómo la experiencia pues se transforma en criterio, en aprendizaje y al final del día pues también en confianza para las personas y para las organizaciones. Muchísimas gracias, Efra, y por, por recordarme esta pregunta sorpresa. Muchas gracias. Qué bien, y para todos ustedes que nos escuchan, antes de despedirnos, me gustaría también recordarles que en Mm, nuestro campus virtual encontrarán experiencias breves de aprendizaje para desarrollar habilidades clave de liderazgo. Así que si te interesa fortalecer tu visión estratégica y tomar decisiones con mayor claridad en entornos cambiantes, te invito a conocer nuestros retos de liderazgo 15x5. Encontrarás más información en la descripción de este episodio o envíanos un mensaje por WhatsApp para poder aclarar todas tus dudas. Gracias por acompañarnos como cada semana. Y si esta conversación les resultó útil, pues también les invito a compartirla con alguien más y a seguirnos en tu plataforma de audio favorita. Te mando un muy fuerte abrazo. Como mm. siempre, yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre el Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Ana Cristina Sánchez. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad dedicada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.